Gracias, Tommy. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. Ha sido un día largo, así que estén para escucharnos, se agradece. Al igual que Maizar por invitarnos a mostrar nuestro trabajo. Yo les voy a contar una partecita del trabajo que estamos haciendo en Bragado Chivilcoy que tiene que ver con lo que algo Tommy les adelantó, con la brecha productiva en el caso de maíz. Este es un trabajo que hemos elaborando fuertemente junto a Andrés Madías, que está aquí, que es el coordinador técnico zonal también de la chacra. Y un poco para ponerlos en contexto, contarles que la chacra está compuesta por 13 miembros que abarcan zonas desde el sur de Chacabuco, más o menos desde Rawson, hasta el partido de Los Toldos, pasando por diferentes establecimientos que cuentan las empresas, desde Chivilcoy, Alberti, 9 de Julio, Bragado, o sea que es una amplia zona, una zona en la cual nos cruza fuertemente, tenemos un régimen de precipitaciones que ronda alrededor de los 1000 milímetros anuales. Como ustedes saben, hacia el oeste eso se va diluyendo un poco, son algo mayores las precipitaciones en la zona este, con temperaturas más o menos similares, pero que se diferencian fuertemente también por los ambientes edáficos que tiene esta región. ¿Por qué la chacra? Y por un lado, esta pregunta, que lo podemos ver acá con los rendimientos alcanzados en la zona, se ve muy clarito, a ver si lo puedo marcar. Esta línea que está por aquí, la verde más clara, elegí muy mal los colores hoy, se ve, es el rendimiento promedio zonal, de datos, tomando como fuente de datos el Ministerio de Agricultura, para los partidos de Chivilcoy, Alberti, Bragado y 9 de Julio, y se ve que claramente una tendencia a incrementar el rendimiento desde el 2007-2008 a la actualidad. Y en el verde más oscuro, que por suerte es lo que les quería mostrar, fíjense, es la productividad de los miembros de la chacra. Fíjense que cuando comenzó esta serie de datos que les estoy mostrando, producían claramente por encima de lo que era el promedio zonal, y parece ser que, además de la variabilidad que existe, con el tiempo esa productividad se ha estabilizado. Entonces esto lo empezó a preocupar a los miembros, que en sus reuniones de regionales que compartían información que les pasaba, empezaron a ver que su producción parece haber llegado a un techo, y esto les pasaba tanto en maíz como en los otros sistemas que estamos encarando, en sistemas de soja, de trigo-soja y algunos otros cultivos alternativos. Además de eso que les mostraba, varios de los miembros contaban a través de APRESID, realizaban ensayos de diferentes redes de ensayos de APRESID, como la que les contaba Tommy de maíces tardíos, por ejemplo, ensayos de soja con algunas empresas, y lo que observaban es que los rendimientos que estaban alcanzando en sus lotes de producción eran claramente menores que los que estaban observando en esos ensayos. Entonces ahí que se arriman a APRESID, al sistema chacra puntualmente, para intentar responder esas preguntas, ¿no? Se generó un taller donde surgieron, esto es un pequeño resumen de algunas de las interrogantes que tuvieron, y que se preguntaban cuál era la magnitud de esa brecha. ¿A cuánto podían aspirar en cada uno de esos ambientes edáficos que les estaba contando? Y por supuesto, si esa brecha era grande, ¿a qué podía deberse? ¿Cómo podían estabilizar la producción? ¿Y por qué era que algunos campos alcanzan mayores rendimientos que otros? Tienen diferencias en las limitantes físicas, químicas, en los criterios de manejo del cultivo en general, ya sea elección de genotipos, fechas de siembra, densidad, nutrición. Bajo ese contexto es que se diseñó un proyecto para tratar de responder estas interrogantes y, bueno, arrancó mal el asunto, así que lo vamos a poner todo. Nosotros lo que propusimos fue caracterizar la brecha utilizando los propios datos de los productores. Como por ahí muchos habrán visto en este congreso mismo o en otros, la brecha se puede caracterizar de diferentes maneras. Una de ellas es de las más utilizadas y lo que hay un proyecto excelente que conduce la unidad funcional de Balcarce, junto con un proyecto mundial que es el IELGAP, ha caracterizado buena parte de las brechas productivas de diferentes cultivos en la región pampeana como en otras regiones del país. Pero, como les decía, nosotros queríamos saber cómo estaba nuestra situación, la situación de nuestros productores en este caso. Y para eso lo que le pedimos con Andrés a los productores, le insistimos bastante, fue que nos pasen la información que tenían de los últimos 7, 8 años por lo menos, de rendimientos de sus maíces y con el mejor detalle posible, que nos diferencien en qué ambientes estaban esos lotes, qué cultivo antecesor tenían, qué planteo habían utilizado, si era maíz temprano o tardío, la genética, la fecha de siembra, densidad y nutrición. Y a partir de eso poder caracterizar cómo eran los modelos productivos que tenían para cada uno de esos ambientes e intentar identificar
qué cuestiones podían estar produciendo esa brecha que ellos tenían la sensación de tener. Por otro lado, no pudimos avanzar mucho porque es ya más difícil de caracterizar sobre los factores reductores que recién Tommy les contaba muy bien, pero estamos puntualmente trabajando en el caso de malezas, junto con la doctora Krug de la Facultad de Agronomía. Se han desarrollado aproximadamente ya 6 tesinas de grados que están en desarrollo, en realidad se han evaluado, haciendo censos de malezas en diferentes lotes con diferentes grados de intensificación, tanto de manejo como de rotaciones. Así que un poco la idea de la chacra, y algo como lo que contaba Leo al principio, es eso, de ir integrando y trabajar en conjunto con diferentes instituciones para poder producir una sinergia positiva y potenciar la capacidad de trabajo de todos. Le decía que más o menos nosotros caracterizamos fuertemente 5 ambientes en lo que es la región esta. Y yo hoy les voy a mostrar, por una cuestión de tiempo principalmente, y porque si no se van a volver locos si estamos mucho tiempo escuchando esto, qué pasó con los argidoles, el conjunto de lotes que pertenecen a argidoles de alta productividad dentro de la región. Así que les cuento un poco de qué manera caracterizamos la brecha en base a esto. Nosotros juntamos información de más de 600 lotes desde el año 2007-2008 a la campaña anterior, y lo que hacemos lo ordenamos de menor a mayor, como lo pueden ver acá, los rendimientos, y le asignamos un valor de probabilidad de ocurrencia. Esto basado en bibliografía internacional, en bibliografía que ha caracterizado mucho de qué manera se puede cuantificar esta brecha. Definimos el rendimiento máximo alcanzable que podemos tener en nuestros lotes como el percentil 95 y el rendimiento medio como el percentil 50. Por lo tanto, la brecha es la diferencia que hay entre esos dos valores que definimos. Esto, para que se den una idea, cuenta con todos los datos de todos los lotes que teníamos. Mezclamos ambientes, planteos de temprano, de tardío, diferentes sistemas de producción, que por lo tanto, ustedes de esto me van a decir, no podemos sacar algo muy claro. Bueno, entonces el siguiente paso fue dividir eso por ambientes, por cada uno de los ambientes y en cada uno de los planteos, y es algo de lo que les voy a mostrar ahora. También caracterizamos, disculpen que me estaba olvidando, los rendimientos mínimos, algo que se hizo mucho hincapié en la charla anterior, eso de subir los pisos para mejorar la productividad de nuestros sistemas de maíz. Y por lo tanto la variabilidad de nuestro sistema está caracterizada por la diferencia entre los máximos y los mínimos. Ahora, yendo puntualmente al caso de los lotes donde predominan argidoles, les podemos mostrar que si separamos los planteos de temprano y los de tardío, se están alcanzando rindes máximos que rondan entre los 11.500 a casi 12.000 kilos para... perdón, pensé que me estaba haciendo señas, disculpa. Me estoy moviendo mucho, por ahí me voy con la voz, me siento... Bueno, nadie me contesta, listo. Esto es lo que estamos alcanzando entonces a nivel de lote de producción. Lo que les quería mostrar aparte era que estamos trabajando también en ensayos donde tratamos de ajustar el manejo a niveles de nutrición que superan a los que comúnmente utilizan los productores, y estamos alcanzando rendimientos que están claramente por encima de esto, ¿no? Entonces, los máximos niveles que estamos alcanzando, ese presentimiento que tenían los productores, claramente era cierto. No están alcanzando lo que podrían alcanzar como productividad en esos ambientes. Lo podrían aumentar más. Y si vemos cuánto es la productividad media, tanto para maíces tempranos como tardíos, claramente vemos que estamos muy por debajo de los máximos hasta que pueden alcanzar en sus propios lotes. Estamos viendo que hay entre un 25 o un 30% de productividad o de margen de mejora todavía en esos ambientes para mejorar. Entonces, la siguiente pregunta fue, ¿a qué se deben esas brechas? Un poco como les había anticipado anteriormente. Y una de las primeras cosas que vimos, y algo que Tommy comentó recién también, que tiene que ver con el cultivo antecesor. Lo que observamos es que los lotes de maíz que venían de soja de primera o de trigo soja, ya sea para maíz temprano o tardío, claramente estaban ganando. O sea, si nosotros seleccionábamos lotes que venían de trigo soja de segunda, teníamos entre 1.100 y 1.800 kilos solamente por seleccionar un tipo de lote. Es una diferencia enorme. La verdad que estos valores nos sorprendían. Por supuesto que hay una gran variabilidad en esos datos, tiene mucho que ver con cada campaña en particular, ¿no? Otra de las cuestiones que evaluamos, como les dije, fue la genética. En cuanto a genética, hoy Aníbal Cerrudo en la charla anterior mostró claramente los avances que hubo en la mejora, levantando los pisos de rendimiento, o los potenciales de rendimiento más bien.
Y en el grupo se vio que en la antigüedad más o menos se manejaba este grupo de híbridos que en su momento se comportaban muy bien y ahora están pasando estos híbridos que son los que actualmente son los más difundidos y que tienen un alto potencial de rendimiento. Dentro de esto no podíamos observar que había una fuerte limitación en la adquisición por lo menos de tecnología y en cuanto a la calidad y de elección de materiales. Cuanto a fecha de siembra, a modo de ejemplo, para maíces tempranos en nuestra zona, los rendimientos parecen maximizarse sembrando en la primera decena de días de octubre, entre el 1 y el 10 de octubre, con una menor variabilidad. Sin embargo, vemos que hay un 15% de casos que están ya atrasados, eso, el grueso, hablando con los miembros, suele ocurrir por demoras en la logística y demás, alguna interrupción por precipitaciones, lo que sea, que nos lleva a sembrar más tarde. Pero sí tenemos un grueso en fechas de siembra bien tempranas, o sea, desde mediados de septiembre hasta fines de septiembre, en los cuales no se alcanzan los máximos rindes y se incrementa la variabilidad. De esto podríamos ver que para algunos casos tal vez podamos intentar apuntar a pasar alguna fecha de siembra hacia los siguientes 10 días en el ciclo. Por el lado de la densidad vimos que los ajustes estaban dentro de los rangos que se comparten, no sé, en la bibliografía o en las experiencias de diferentes ensayos y demás, concentrándose el grueso en densidades que tienden a ser algo bajas. Habría que ver en algunos casos puntuales, en ambientes de alta productividad, podríamos tratar de ajustar a densidades algo menor para ganar algo de rendimiento. Pero, por lo tanto, en estas tres cuestiones no parecía estar el grueso de la brecha que estaba ocurriendo en los lotes de producción de los miembros de la chacra Bragado-Chivilcoy. Sí, sin embargo, por el lado de la nutrición, lo que observamos fue que en promedio se estaban logrando niveles de nitrógeno en el suelo, más lo aplicado, de alrededor de 150 kilos, que es la línea que les marcamos acá. Y la línea horizontal que cruza es el rendimiento promedio, y algo para remarcar es que el 70% de los casos que estuvieron por encima del promedio tuvieron un nitrógeno logrado que fue mayor a 150 kilos de nitrógeno por hectárea, disponible por lo menos al inicio del cultivo. Esto claramente nos marca que los planteos que el grueso de los productores están usando de N objetivo de 150 o muchas veces hasta menores de 140, por lo menos no maximizarían los rendimientos en los maíces tempranos en este tipo de ambiente. Por el lado del fósforo, también otra cuestión. Los niveles de fósforo en suelo están alrededor de los 15 partes por millón y se diferencia claramente que están manejando un fósforo logrado objetivo en este tipo de ambientes de arquidoles de 24 ppm a 21 en tardío, muy coincidente con lo que los productores están queriendo hacer, o sea, lo que quieren hacer lo están logrando, pero lo que les quería mostrar en esta figura es un balance aparente, o sea, que es la diferencia entre lo que estoy extrayendo del cultivo y lo que le estoy aportando como fertilizante. Y claramente pueden ver que solamente en los lotes de maíces tempranos, solamente el 8% de los lotes llegan a cubrir lo que estoy extrayendo o apenas superarlo. Y en los maíces tardíos es un poquito más y eso generalmente está asociado por los menores niveles de productividad por ahí que tienen esos maíces tardíos. Esto nos está induciendo a pensar que estamos degradando claramente el ambiente. Esto es algo que se ha recontra visto en fósforo y que seguimos teniendo el día de hoy. Entonces, la siguiente pregunta que nos hicimos fue ¿cómo aportó algo que hoy muy bien detallaron en la incorporación que marcó Tommy en los últimos años del maíz tardío como una herramienta para, en principio, subir nuestros pisos productivos? ¿Cómo impactó sobre nuestros sistemas de producción? Y para eso les muestro cuál fue la evolución en la región nuestra de superficie de lotes destinados a maíz, ya sea temprano, en la parte oscura, o tardíos. Fíjense que hasta más o menos 2010-11 no existía mucho más que el 10% de superficie destinada a eso y a partir de ahí se incrementó fuertemente hasta actualmente está alrededor de un 50-60% dependiendo el año. Pero bien, en base a lo que gracias a hoy Aníbal le explicó muy claramente de la fisiología de los cultivos, los maíces tardíos en principio nos permitirían elevar los pisos productivos, por lo tanto los maíces tempranos estarían mostrando un rendimiento promedio mayor al que venían mostrando y por lo tanto también esperaríamos que disminuya la variabilidad. Y nosotros queríamos corroborar en nuestra base de datos si eso era lo que estaba ocurriendo, si los maíces tardíos en sí habían sido una herramienta útil para mejorar la productividad de nuestros maíces. Para eso lo que hicimos fue separar en 2 etapas, aprovechamos que teníamos 9 años de datos, separamos a la mitad y nos quedaron de un lado
4 años en los cuales hubo la misma cantidad que en el otro de años niños y neutros. Por lo tanto, nos permitía hacer una comparación más o menos aproximada, que era válida, considerando que también en esta época, en la época post, deberíamos haber tenido una mejora productiva, no solamente por la mejora en el potencial de los híbridos, sino también en los ajustes de densidad y de fecha de siembra, como hemos venido viendo. Así que cuando mezclábamos de vuelta maíces tempranos con tardíos, en la época pre, o sea, cuando volvemos hacia atrás, desde 2006-2007 hasta 2009-2010, lo que observamos, que teníamos esta distribución de rendimientos, lo que nosotros esperábamos era mejorar la situación. Pero lamentablemente lo que nos encontramos fue algo que nos sorprendió muchísimo. La verdad, nos golpeábamos la cabeza con varios de los miembros charlando que no podía ser que pase esto. Lo revisamos y seguía, o sea, se seguía confirmando que era lo que pasaba. Los pisos productivos habían bajado levemente cuando mezclamos los dos, pero el rendimiento de los maíces tempranos había disminuido y por lo tanto había aumentado la variabilidad. Y esto, para hacer la comparación más directa, les muestro solo para maíces tempranos, en esa etapa previa a la incorporación de los maíces tardíos, contra ya cuando los maíces tardíos estaban en nuestros sistemas. Fíjense cómo disminuyeron levemente por ahí el rendimiento máximo alcanzable, pero hay 900 kilos menos en los maíces tempranos de promedio, y los pisos también bajaron, bueno, acá no se marca tanto, pero son unos 200, 300 kilos, algo totalmente inesperado para nosotros. Y nuevamente nos preguntamos, ¿qué pasó? Si mejoramos los híbridos, si ajustamos la densidad por ambiente, si estamos eligiendo mejor las fechas de siembra, porque mucho de lo que había antes lo estamos pasando tardío. Los mejores ambientes están yendo para temprano, ¿por qué está pasando esto? Y hoy habíamos visto un indicio de que tenía que ver con la nutrición, y esto es una caracterización y no lo confirma, pero es un primer paso para seguir trabajando hacia adelante. Lo que les estoy mostrando acá tiene que ver en esta columna de gráficos con el nitrógeno y aquí con el fósforo. Los niveles de nitrógeno logrado actualmente están 10 kilos por debajo de lo que se estaban logrando previo. O sea, ahora tenemos materiales que le tenemos que dar más comida, ajustamos la densidad y le estamos dando menos en principio. Sin embargo, en el fósforo hubo una concientización, buena parte producto de todo este tipo de eventos donde se ha ido mostrando la degradación en el fósforo en el suelo, que hizo que el fósforo logrado sea mayor principalmente por un incremento marcado en la dosis. Y las dosis de nitrógeno, sin embargo, fueron levemente menores. Entonces, ¿dónde están estas diferencias grandes? Y lo preocupante está pasando en el suelo. Fíjense que cuando observo en el nitrógeno, claramente se redujo la variabilidad de la caja y hacia abajo, lamentablemente, en la cantidad de nitrógeno disponible que tengo en el suelo de la siembra. Probablemente esto me puede llegar a preguntar si también, a generarme la pregunta si lo que está pasando se está reduciendo también el pool de menización, la materia orgánica que puede aportar durante el ciclo de cultivo, que es muy importante en los modelos, sobre todo de tanto menos X, que son los que más usamos. Y algo muy clarito es lo que había pasado con la reducción en la disponibilidad de fósforo. Fíjense que en esos primeros 4 años de la base de datos que teníamos, todo rondaba más o menos entre 15 y algo más de 20, y actualmente no hay casi casos que superen las 18 ppm aproximadamente. La degradación en el nivel de fósforo, la reducción de disponibilidad ha sido muy marcada. Por eso, a modo de resumen, les muestro con el mismo concepto del balance aparente que les decía hoy, cuánto extraje y cuánto estoy aportando al sistema. Fíjense que tanto en nitrógeno como en fósforo, esos primeros 4 años que evaluamos habían sido muy extractivos, ¿no? Y si bien ahora no son tan extractivos como estamos pudiendo ver, por un lado porque concientizamos acerca del fósforo que necesitamos aplicar, buena parte de este balance es algo mejor porque la reducción de los niveles de productividad alcanzados son menores, o es marcada, perdón, disculpen. Entonces, como mensaje esto, parece ser que lo que nosotros estamos aportando al sistema es muy poco, estamos extrayendo demasiado del sistema y tenemos que empezar a pensar de un poquito más al mediano y largo plazo, algo que resaltó hoy muy bien Santiago Lorenzetti. El día que dejemos de ver tan cortito plazo, seguramente la cosa puede cambiar. Ahora creo que nos estamos enfrentando ante una situación en la cual podemos dejar de lado la problemática política, económica y poder pensar, por lo menos del lado del campo. Y la última pregunta que les había planteado hoy, que era que tenían los campos que alcanzan los mayores rendimientos. Y para esto le traje de la misma base, tomamos 2 empresas, una empresa
que son un grupo de lotes que están bajo la misma serie de suelo, con más de 15 años de agricultura los dos, principalmente casi todos en siembra directa. Y fíjense cómo fue los rendimientos alcanzados promedio de ese conjunto de lotes en las dos empresas. Hasta este momento fue aproximadamente similar, pero claramente desde 2010-11 la empresa 1 mantuvo el rendimiento mucho más estable y con niveles marcadamente mayores que los de la empresa 2. Fíjense que la diferencia de los últimos 4 años nomás fueron 13.000 kilos de producción. Podemos decir que hizo maíz una vez más que el otro. Ahora, acá, no sé, se puede ver este bache muy grande en la línea del 2011-12, por ejemplo. También hablando con la gente que está vinculada a esa empresa, dijo que además de la línea tuvieron problemas con la genética, mucho quiebre de plantas y demás, pero que estima que los registros que tenían no decían que podría haber sido un 10-15% más la productividad, no mucho más que eso. Así que lo que nos pusimos a ver fue qué diferencias tenían estas empresas en manejo. Y acá tienen la rotación. La empresa 1 básicamente maneja esos lotes con la rotación maíz, cultivo de invierno, soja de segunda. Cultivo de invierno puede ser trigo o soja. De hecho, hay algunos años que casi ninguno de los lotes tiene soja de primera, y los años que tienen soja de primera casi siempre están acompañados con un cultivo de cobertura. Y de hecho, muchos de estos maíces tienen como antecesor una vicia como cultivo de cobertura o una vicia consociada con alguna gramínea. Sin embargo, la empresa 2, en cuanto a lo que es la intensificación de la rotación, maneja rotaciones de tercio principalmente y muchas veces soja y maíz, por no decir que muchas veces también soja sobre soja, dentro de esos campos. Los planteos de nitrógeno, bien diferentes. Fíjense, esta empresa maneja para los maíces tempranos 180 menos X, 150 menos X, la otra empresa. Aquí tienen actualmente el promedio de fósforo en el suelo, está cerca de las 20 partes por millón, la mitad tiene la otra empresa. Y claramente el manejo, el objetivo que tiene esta empresa es de reposición y en el caso de ser necesario enriquecimiento. Y no solamente lo hace para el cultivo de maíz, lo hace en todos los cultivos de la rotación. Mientras que la otra empresa apunta a un 18-20 ppm. Acá abajo les muestro un valor de materia orgánica, que la verdad que nosotros teníamos la idea que por ahí capaz que iba a ser más diferente por lo que estarían aportando al sistema, pero claramente vemos dos empresas que intensifican tanto en rotaciones como en la utilización de insumos diferentes. Esto hace que tenemos que pensar en un sistema más integrado y que claramente cuando hacemos las cosas como esta empresa podemos llegar a tener una productividad que es claramente superior a la otra. Ahora vuelvo atrás 2 segundos y me voy a tomar el atrevimiento. Estas dos empresas, hay una que tiene el grueso de sus lotes son propios y la otra empresa, el grueso de sus lotes son arrendados. ¿Quién dice que la empresa 1 alquila lotes? Levante la mano, por favor. ¿Algunos se animan a decir que alquila lotes? Allá uno solo. ¿La empresa 2 son lotes de alquiler? ¿No? No se animan a opinar mucho. Bueno. Seguramente lo que todos están pensando, que no se animaron a levantar la mano, porque la empresa 2, los lotes son alquilados, ¿no? Bueno, es exactamente al revés, lotes propios y lotes alquilados. Esta persona tiene desde el año 2007-2008, alquila esos lotes, la de la empresa 1, con un contrato bastante particular que tienen entre ellos, pero a largo plazo siguió invirtiendo en nutrición, en genética, en intensificar, y actualmente, si bien está rentando, y eso disminuye los márgenes seguro, pero está alcanzando esos niveles de productividad que la otra empresa en campo propio, indudablemente con otros números, perdón, son más cortos. Bueno, perdón por la extensión. Son más cortos, dije, porque me dijiste corto. Consideraciones finales, entonces. Respecto a las preguntas que nos hacíamos al inicio, ¿cuál es la magnitud de la brecha? ¿A cuánto podemos aspirar en los diferentes ambientes? Como trabajo hemos determinado la brecha para esos ambientes edáficos que le decíamos y hemos observado en el caso de maíz márgenes de mejora entre el 15 y el 25% dependiendo de cada uno de los ambientes y del sistema de producción. ¿Y a qué se pueden deber esas brechas? Como estuvimos discutiendo, intensificación de rotaciones, manejo nutricional, fuertemente estas dos cosas hay que seguir trabajando y estudiando, y algunas cuestiones menores de fecha y densidad de siembra por ambientes, lo mismo que ajustados a la genética que se esté utilizando. Así que muchas gracias. Los dejo con Nicolás, que le va a contar la experiencia de la chacra de San Luis.